Hola a todos, soy la doctora Rosa Carvajal. Bienvenidos a un espacio donde la ciencia no solo se explica, sino que se aplica para salvar vidas. Seguramente, en este preciso momento, muchos de ustedes tienen en su botiquín esa caja de pastillas blancas que parece inofensiva. La tomamos para el dolor de cabeza, para la fiebre de los niños o ese malestar tras una jornada larga. Sin embargo, en mi consulta de este 2026, estoy viendo un fenómeno alarmante. Pacientes con daños hepáticos severos que nunca tocaron una gota de alcohol, pero que confiaron demasiado en los analgésicos de venta libre. Hoy vamos a desglosar por qué lo que parece un alivio rápido puede convertirse en una sentencia para tu hígado si no entendemos los mecanismos biológicos detrás del fármaco. Antes de profundizar en los datos de The Lancet y las nuevas guías de Harvard Health, quiero invitarte a que te sumes a nuestra comunidad científica. Suscribirte a este canal no es solo seguir a un médico, es asegurar que tu algoritmo te entregue información verificada, libre de mitos, en un mundo donde la salud digital suele ser tierra de nadie. Vamos a proteger tu hígado con conocimiento real. Lo que voy a revelarte a continuación es el punto de inflexión de este video. Existe un límite invisible, una línea roja metabólica que, si la cruzas, aunque sea por un solo gramo, inicias una cascada de estrés oxidativo que tu hígado podría no revertir. La mayoría de las personas están a una sola dosis de cometer un error irreparable sin siquiera saberlo. Si valoras que dedique tiempo a traducir la ciencia compleja en herramientas para tu bienestar, dale un like a este video. Eso me indica que este nivel de profundidad científica es lo que realmente necesitas. Quédate conmigo, porque en unos minutos voy a explicarte el mecanismo de la zona muerta. Ese error común que cometemos al mezclar analgésicos con ciertos alimentos o suplementos aparentemente sanos, y que acelera la toxicidad de forma exponencial. ¿Sabes realmente cuánto puede aguantar tu hígado antes de que el daño sea irreversible? La respuesta no está en la caja del medicamento, está en la biología que ignoramos. Para entender por qué una simple pastilla puede comprometer tu vida, primero debemos rendirle honores al protagonista silencioso de esta historia, tu hígado. Imagina a este órgano no solo como un filtro, sino como el laboratorio químico más avanzado y sofisticado que jamás conocerás, encargado de más de 500 funciones vitales, desde la síntesis de proteínas hasta la desintoxicación de cada sustancia que decides ingerir. Cuando tú tomas un analgésico común, como el paracetamol, el hígado lo recibe con una misión clara: metabolizarlo para que pueda ser eliminado. En condiciones normales, el 90% del fármaco sigue una ruta segura de eliminación. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje, aproximadamente un 5% o 10%, que toma un camino metabólico secundario a través de un sistema de enzimas llamado citocromo P450. Es aquí donde ocurre la transformación peligrosa. Este proceso genera un subproducto metabólico llamado NAPQI, una sustancia que, si me lo permiten explicar de forma sencilla, es extremadamente agresiva y tóxica para las células hepáticas. En un cuerpo sano y con dosis controladas, el hígado despliega su escudo protector, una molécula maravillosa llamada glutatión. El glutatión se une al NAPQI, lo neutraliza y permite que lo deseches sin daño alguno. El problema real, y lo que veo constantemente, en mi práctica clínica en este 2026, es que este escudo es finito. Si saturas el sistema con dosis elevadas o si tu reserva de glutatión está baja por una mala alimentación o estrés oxidativo crónico, ese veneno llamado NAPQI queda libre. Al estar libre, comienza a unirse a las proteínas de tus propias células hepáticas, destruyendo las mitocondrias, que son las centrales de energía de la célula, y provocando una muerte celular masiva. Si alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan fatigado después de un tratamiento prolongado para el dolor, podrías estar experimentando las primeras señales de este estrés metabólico. Me encantaría que me contaras en los comentarios si sueles tomar analgésicos por hábito o solo en emergencias. Leer sobre sus rutinas me ayuda a entender mejor cómo orientar estas explicaciones para que sean realmente útiles en su día a día. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día en la medicina moderna es lo que yo llamo el sesgo de seguridad, del anaquel. Por el simple hecho de que un medicamento no requiera una receta médica y pueda comprarse en cualquier farmacia de conveniencia o supermercado, nuestro cerebro asume, erróneamente, que es inocuo. Pero la realidad científica, respaldada por estudios publicados en The Lancet, nos dice algo muy distinto. El uso inadecuado de analgésicos de venta libre es la causa principal de insuficiencia hepática aguda en muchos países occidentales. No es un tema menor. La ventana terapéutica de Immuninsight
Estos fármacos, es decir, la distancia que hay entre la dosis que te cura y la dosis que te daña, es peligrosamente estrecha, mientras que para la mayoría de los adultos sanos, el límite de seguridad se establece en los 4 gramos diarios. Este número es una generalización que no considera tu individualidad biológica. En este 2026, sabemos que factores como el consumo, incluso moderado, de alcohol, el ayuno prolongado o incluso el uso de ciertos suplementos herbales pueden reducir drásticamente tu capacidad de procesar estas pastillas, haciendo que dosis consideradas normales se vuelvan tóxicas. Además, existe un fenómeno alarmante que mis colegas y yo observamos con frecuencia: el paracetamol oculto. Muchos pacientes toman un medicamento para la migraña y simultáneamente un té antigripal o una pastilla para el resfriado común, sin darse cuenta de que ambos contienen el mismo principio activo. Sin saberlo, están sumando dosis que superan fácilmente el umbral de seguridad, poniendo a su hígado en una situación de emergencia bioquímica. Es vital que empecemos a leer las etiquetas con el mismo rigor con el que leemos un contrato legal, porque, en efecto, es un contrato con tu salud. Compartir esta información no es solo un acto de generosidad, es una herramienta de salud pública para combatir la desinformación que hoy cuesta vidas. Si conoces a alguien que acostumbra a automedicarse para cualquier molestia mínima, envíale este video. Podrías estar evitando que su hígado llegue a un punto de no retorno sin que siquiera lo sospechen. Ahora entramos en un terreno que me preocupa profundamente como médico, y es lo que en la literatura clínica llamamos la ventana de latencia. Uno de los mayores peligros de la toxicidad por analgésicos, específicamente con el paracetamol, es que el hígado es un órgano asombrosamente silencioso. No tiene terminaciones nerviosas en su interior, lo que significa que no duele mientras se está destruyendo. Por eso, en este 2026, seguimos viendo casos donde el paciente llega a urgencias demasiado tarde. La sintomatología inicial es extremadamente vaga y fácil de ignorar. Durante las primeras 24 horas después de una ingesta excesiva, podrías experimentar simplemente náuseas leves, un poco de sudoración o una sensación de malestar general que podrías confundir con la misma gripe o dolor que intentabas curar. Es un engaño biológico cruel. Te sientes un poco mal, pero no lo suficiente como para alarmarte, mientras tu reserva de glutatión se agota y el NAPQI comienza su ataque masivo a las células hepáticas. Lo que sucede después es aún más insidioso. Entre las 24 y 72 horas posteriores, entramos en la fase de falsa mejoría. Los síntomas iniciales parecen desaparecer, pero si realizáramos una prueba de laboratorio en ese momento, veríamos cómo las enzimas hepáticas, como la ALT y la AST, comienzan a subir de forma exponencial, indicando que el tejido está muriendo. Es aquí donde el daño se vuelve sistémico. Solo después de este periodo aparece la ictericia, ese tono amarillento en los ojos y la piel, el dolor en el cuadrante superior derecho y la confusión mental, que nos indica que el hígado ya no puede filtrar las toxinas de la sangre, permitiendo que el amoníaco llegue al cerebro. En mi consulta, siempre les digo que no esperen a ver señales externas para actuar. Si alguna vez has sentido una fatiga inexplicable o náuseas persistentes tras un tratamiento con analgésicos, por favor, déjame un comentario detallando qué sentiste. Esta consulta abierta nos permite identificar patrones que a veces los libros de texto olvidan mencionar y me ayuda a orientar mis próximas explicaciones hacia sus necesidades reales. Pero hay algo aún más insidioso que la dosis alta por sí sola, y es lo que yo llamo la tormenta perfecta, metabólica. No todos los hígados procesan los medicamentos de la misma manera, y en este 2026, la ciencia nos ha demostrado que nuestro estilo de vida puede volvernos vulnerables a dosis que antes considerábamos seguras. El primer factor crítico es el alcohol. Existe un mito muy peligroso que sugiere tomar un analgésico antes de dormir tras haber bebido para evitar la resaca. Esto es, biológicamente, una ruleta rusa. El consumo crónico de alcohol induce una enzima específica, la CYP2E1, que acelera la conversión del medicamento en el metabolito tóxico NAPQI. Básicamente, el alcohol prepara el camino para que la pastilla sea mucho más dañina de lo normal. Si a esto le sumamos que el alcohol agota tus reservas de glutatión, dejas a tu hígado sin defensas ante el ataque químico. Es una colisión metabólica que vemos con demasiada frecuencia en las salas de cuidados intensivos y que es totalmente prevenible con información clara. El segundo factor, que suele pasar desapercibido, es el estado nutricional y el ayuno. El glutatión, ese escudo protector del que hablamos,
Se sintetiza a partir de aminoácidos que obtenemos de las proteínas. Si estás en un periodo de ayuno prolongado o si tu dieta es deficiente en ciertos nutrientes, tu despensa de defensa está vacía. En este estado, incluso una dosis terapéutica estándar puede sobrepasar la capacidad de desintoxicación de tu cuerpo. Entender estas interacciones es lo que separa a un paciente informado de uno en riesgo. Mi misión aquí es que tú te conviertas en el guardián de tu propia salud. Si esta explicación sobre cómo interactúa lo que comes y bebes con tus medicamentos te está abriendo los ojos, te pido que compartas este video con ese amigo o familiar que siempre lleva analgésicos en el bolsillo. Compartir ciencia verificada es nuestra mejor arma para combatir la desinformación en salud que abunda hoy en las redes. Tu intervención podría ser el recordatorio que alguien necesita para no cometer un error irreparable con su metabolismo hoy mismo. Pasemos ahora a los dos extremos de la vida, donde el margen de error metabólico se estrecha hasta volverse crítico: la pediatría y la geriatría. En mi consulta de este 2026, sigo viendo con preocupación cómo la dosificación en niños se toma a la ligera, olvidando que un niño no es un adulto pequeño, sino un organismo con una arquitectura enzimática en pleno desarrollo. El hígado de un recién nacido o un lactante tiene una capacidad limitada de glucuronidación, una de las rutas principales para eliminar fármacos. Si bien los niños suelen tener niveles de glutatión robustos, un error en la concentración del jarabe puede ser devastador. Existe una confusión común entre las gotas infantiles y el jarabe para niños mayores. Las gotas son mucho más concentradas, y administrarlas con la misma jeringa que el jarabe puede quintuplicar la dosis necesaria. Según las guías actuales de la Academia Americana de Pediatría, la dosificación debe ser estrictamente por peso y no por edad, algo que muchos padres desconocen. Si tienes dudas sobre cómo calcular la dosis exacta para tus pequeños, déjame tu pregunta en los comentarios. Aunque cada caso es único y siempre debes consultar a tu pediatra, puedo orientarte sobre cómo leer correctamente las tablas de dosificación para evitar estos riesgos prevenibles. Por otro lado, en el paciente adulto mayor, nos enfrentamos a la senescencia hepática. Con el paso de los años, el volumen del hígado y el flujo sanguíneo portal disminuyen significativamente, lo que ralentiza el aclaramiento de sustancias. Además, muchos adultos mayores sufren de polifarmacia, tomando medicamentos para la presión o el colesterol que ya tienen al hígado trabajando a su máxima capacidad. En este escenario, una dosis de paracetamol que para un joven es inofensiva, para un anciano puede inducir una toxicidad acumulativa. La ciencia de este 2026 nos advierte que la fragilidad hepática es una realidad que debemos monitorear de cerca. Es fundamental que, si cuidas de un adulto mayor, estés atento a cualquier cambio en su estado de alerta o apetito tras iniciar un tratamiento analgésico. Compartir esta información con otros cuidadores es vital para proteger a nuestros adultos mayores de una iatrogenia silenciosa. La prevención empieza con entender que el tiempo cambia nuestra química interna y que lo que antes era seguro, hoy requiere una vigilancia mucho más estricta por parte de todos. El siguiente gran riesgo que debemos desmitificar es el de las formulaciones todo en uno o medicamentos multicomponente. Vivimos en una era donde buscamos soluciones rápidas para el resfriado, la gripe o el insomnio, y la industria farmacéutica responde con productos que prometen aliviar 5 síntomas con una sola toma. El peligro aquí es el enemigo invisible, el paracetamol oculto bajo nombres comerciales que no lo mencionan en el título principal. Es muy común que un paciente tome una cápsula para el malestar general, un té caliente para la congestión nasal y, quizás, una pastilla para dormir que también contiene un analgésico para asegurar el descanso. Sin saberlo, está ingiriendo el mismo principio activo de 3 fuentes distintas, creando lo que en toxicología llamamos una sobredosis escalonada. A diferencia de una ingesta masiva única, la sobredosis escalonada es más difícil de diagnosticar porque el daño se va acumulando de forma insidiosa durante varios días, lo que a menudo confunde el cuadro clínico inicial. Estudios recientes citados por Harvard Health subrayan que este tipo de toxicidad acumulativa tiene, en ocasiones, un pronóstico más reservado que una sobredosis aguda, ya que el paciente llega al hospital con las reservas de glutatión totalmente agotadas y un daño celular ya establecido. Por eso, mi recomendación clínica en este 2026 es tajante. Nunca tomes un medicamento multicomponente sin leer la letra pequeña de los ingredientes activos. Debemos aprender a identificar el acetaminofén o paracetamol en cualquier presentación, ya sea líquida, en polvo o tabletas. Si este dato te ha sorprendido, o si has descubierto que estabas duplicando dosis sin saberlo, por favor,
Comparte este video en tus grupos familiares. Combatir la desinformación en salud empieza por educarnos sobre lo que realmente contienen nuestras cajas de medicinas. Tu acción de compartir no es solo un clic. Es una herramienta de salud pública que puede evitar que alguien cercano a ti sufra una falla hepática por una simple falta de lectura de etiquetas. La seguridad farmacológica no debería ser un secreto, sino un conocimiento compartido por todos. En este 2026, la medicina de precisión ha dejado de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una herramienta diagnóstica esencial en mi práctica diaria. Lo que la ciencia nos ha revelado con una claridad asombrosa es que el concepto de dosis estándar es, en realidad, un mito biológico. Todos tenemos un código genético único que dicta cómo nuestro hígado procesa cada molécula química que ingerimos. A través de la farmacogenómica, hoy sabemos que existen variaciones genéticas específicas, conocidas como polimorfismos, en las enzimas del sistema del citocromo P450, particularmente en la variante CYP2E1. Imagina que tu genética es el manual de instrucciones de tu laboratorio interno. En algunas personas, este manual ordena producir el metabolito tóxico NAPQI a una velocidad mucho mayor de lo normal, mientras que en otras, el proceso de limpieza y neutralización a través del glutatión es genéticamente más lento o ineficiente. Esto explica por qué vemos casos clínicos donde una persona experimenta toxicidad hepática con dosis que están técnicamente dentro del rango permitido por las etiquetas. No es una cuestión de descuido, sino de arquitectura biológica. Si tú eres lo que llamamos un metabolizador ultrarrápido para ciertas vías enzimáticas, el riesgo de acumular daño celular es exponencialmente mayor. En mi consulta, siempre enfatizo que conocer tu historia familiar es el primer paso. ¿Alguien en tu familia ha tenido reacciones adversas inusuales a medicamentos comunes? Si ¿has notado que las pastillas te caen de forma pesada o que tardas más de lo normal en recuperarte de un tratamiento simple? Me interesaría mucho leer tu experiencia en la sección de comentarios. Esta especie de consulta abierta que generamos aquí me permite identificar si estos temas de genética aplicada son algo que les gustaría que profundizáramos en futuros videos para personalizar aún más su cuidado de salud. Otro factor que ha cambiado las reglas del juego en este 2026 es la epidemia global de lo que anteriormente llamábamos hígado graso no alcohólico, y que hoy la comunidad científica denomina MISLD, o enfermedad hepática esteatóxica, asociada a disfunción metabólica. No podemos ignorar que un hígado que ya está lidiando con un exceso de depósitos de grasa y un estado de inflamación crónica de bajo grado, es un órgano que ha perdido gran parte de su resiliencia funcional. Cuando introduces un analgésico en un hígado con esteatosis, la situación es comparable a pedirle a un corredor agotado que cargue un peso extra de repente. El tejido adiposo intrahepático no es tejido inerte. Produce citoquinas proinflamatorias que ya tienen al sistema inmunológico del hígado en un estado de alerta constante, agotando de antemano las preciosas reservas de glutatión que deberían estar disponibles para neutralizar los fármacos. Estudios recientes publicados en The Lancet sugieren que en pacientes con disfunción metabólica, el umbral de seguridad para medicamentos como el non-indomain paracetamol debería ser reevaluado a la baja de forma significativa. Un hígado inflamado no solo metaboliza peor, sino que es mucho más susceptible al estrés oxidativo provocado por el NAPQI. Es una sinergia peligrosa. La grasa compromete el filtro y el medicamento ataca las células ya debilitadas. Por eso, si vives con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o sobrepeso, tu margen de maniobra con los analgésicos de venta libre es mucho menor que el del resto de la población. Mi misión educativa hoy es que comprendas que tu contexto metabólico define tu seguridad farmacológica. Compartir este video con amigos o familiares que puedan estar en este grupo de riesgo no es solo pasar un enlace. Es una forma directa de combatir la desinformación en salud que ignora estas complicaciones biológicas. Ayúdame a que este mensaje llegue a quienes más necesitan proteger su laboratorio vital antes de que sea demasiado tarde. Pasemos ahora a un tema que en este 2026 ha cobrado una relevancia inusitada debido a las tendencias de bienestar y los protocolos de ayuno intermitente que tantos de ustedes practican hoy en día. Como médica, reconozco los beneficios metabólicos que el ayuno puede ofrecer bajo supervisión, pero desde una perspectiva de seguridad farmacológica, el ayuno prolongado es una variable que cambia drásticamente las reglas del juego en tu hígado. Debemos recordar un concepto fundamental. El glutatión, ese escudo protector del que tanto hemos hablado, no es algo que el cuerpo fabrique de la nada, a partir de energía solar.
Es un tripéptido que requiere aminoácidos específicos, cisteína, glicina y glutamato, que obtenemos directamente de las proteínas de nuestra dieta. Cuando te encuentras en un estado de ayuno de más de 12 o 16 horas, o si llevas una dieta restrictiva sin la asesoría de un profesional, tus reservas hepáticas de glutatión caen a niveles mínimos históricos. En este estado de vulnerabilidad nutricional, incluso una dosis de analgésico que normalmente consideraríamos segura puede convertirse en una carga tóxica insoportable para tus hepatocitos. Es aquí donde la biología ignora tus buenas intenciones. Sin aminoácidos circulantes para reponer el escudo, el metabolito tóxico NAPQI queda libre para atacar las mitocondrias de tus células hepáticas sin resistencia alguna. En mi consulta, he visto pacientes que, tras un periodo de ayuno por una cirugía menor o por una dieta detox, tomaron apenas un par de pastillas para un dolor muscular y terminaron con una elevación alarmante de transaminasas. El hígado simplemente no tenía con qué defenderse. Por eso, mi recomendación clínica es clara. Nunca ingieras analgésicos potentes con el estómago vacío o tras periodos largos sin comer proteínas de calidad. Si tú eres una persona que practica el ayuno intermitente de forma habitual, me encantaría que me contaras en los comentarios cómo gestionas la toma de medicamentos durante tus ventanas de alimentación. Esta consulta abierta es vital para que yo pueda orientar mis próximos temas hacia un equilibrio real entre las tendencias de salud y la seguridad bioquímica de tu cuerpo. Existe un mito persistente y sumamente peligroso que en este 2026 seguimos combatiendo en la comunidad científica: la idea de que lo natural es inherentemente seguro y no puede hacernos daño. Sin embargo, la realidad clínica nos dicta algo muy distinto. Muchos de los suplementos herbales y remedios botánicos que se venden para desintoxicar el hígado o para mejorar el ánimo, en realidad interactúan de forma agresiva con las mismas rutas metabólicas que utilizan los medicamentos convencionales. Un ejemplo crítico que debemos desmitificar es la hierba de San Juan, o Hipericum perforatum. Aunque se usa para el apoyo emocional, es un potente inductor del sistema enzimático citocromo P450. ¿Qué significa esto para ti? Que al consumirla, estás encendiendo a toda marcha la maquinaria que produce el metabolito tóxico de Minacesinderiste, los analgésicos a una velocidad mucho mayor de lo normal, sobrepasando cualquier defensa que tu hígado intente montar de manera natural. Es una trampa bioquímica perfecta. Tu buena intención de usar algo natural termina potenciando la toxicidad de una simple pastilla para el dolor. Pero no se detiene ahí. En este 2026, hemos identificado que dosis elevadas de extracto de té verde, ciertos concentrados de cúrcuma de baja calidad o mezclas de limpieza hepática, sin registro sanitario, pueden inhibir las enzimas que precisamente te ayudan a eliminar los fármacos, provocando que estos se acumulen en tu sangre hasta niveles tóxicos. Es fundamental entender que el hígado no distingue entre una molécula que viene de una planta y una que viene de un laboratorio. Él solo ve compuestos químicos que debe procesar. Por ello, siempre les pido que sean totalmente honestos con sus médicos sobre cada suplemento que consumen, por más natural que parezca. Compartir esta información con su círculo cercano es una de las formas más efectivas de combatir la desinformación en salud que hoy inunda las redes sociales. Ayúdame a proteger a más personas compartiendo este video. Podrías estar evitando que alguien, en su afán de buscar lo natural, termine comprometiendo seriamente la salud de su laboratorio vital. La verdadera salud no está en la etiqueta de natural, sino en la comprensión profunda de cómo cada sustancia interactúa con tu propia biología. Cuando el error ya se ha cometido y nos enfrentamos a una ingesta tóxica de analgésicos, cada minuto que pasa es tejido hepático que está en riesgo de morir. En mi experiencia clínica en este 2026, la ventana de oro son las primeras 8 horas tras la exposición. Si llegas al hospital dentro de este periodo, la medicina moderna tiene una herramienta poderosa, la N-acetilcisteína, o NAS. Quiero que entiendas cómo funciona este compuesto, porque es una de las intervenciones más elegantes de la bioquímica médica. La NAC actúa como un precursor directo del glutatión, ese escudo que mencioné al inicio. Al administrarla, le estamos entregando al hígado la materia prima que necesita desesperadamente para fabricar defensas y neutralizar al metabolito venenoso NAPQI antes de que termine de destruir las mitocondrias de tus células. En los protocolos actuales, no esperamos a que los síntomas aparezcan. Si los niveles en sangre según el nomograma de Rumack-Matthew, una gráfica que usamos para predecir el daño, indican riesgo, ¿iniciamos el tratamiento de inmediato?
Sin embargo, lo que muchos no saben es que en este 2026 los protocolos se han vuelto mucho más personalizados. Ya no usamos dosis genéricas. Ajustamos la infusión según tu peso, tu función renal y el tiempo transcurrido, buscando saturar el sistema de defensa antes de que el daño sea irreversible. Si alguna vez has tenido que acudir a urgencias por una reacción a un medicamento o una sobredosis accidental, te invito a que compartas tu historia en los comentarios bajo la dinámica de consulta abierta. Leer sus vivencias me permite entender los vacíos de información que aún existen en la atención de emergencia y cómo puedo ayudarles a estar mejor preparados. Recuerda que compartir este video no es solo difundir contenido, es poner en manos de otros una guía de supervivencia farmacológica que podría salvar una vida en un momento de crisis. La rapidez en la respuesta es la diferencia entre una recuperación total y la necesidad de un trasplante hepático, y esa rapidez comienza con el conocimiento que estás adquiriendo hoy mismo. Hablemos ahora de ese documento que muchas veces genera una ansiedad comprensible, el perfil hepático o las pruebas de función hepática. En mi consulta de este 2026, veo a muchos pacientes angustiados porque ven una flecha hacia arriba en sus niveles de transaminasas, como la ALT y la AST. Es vital que aprendas a leer estos resultados con la mirada de un clínico. Las transaminasas son enzimas que viven dentro de las células del hígado. Cuando estas células se rompen debido al ataque de un fármaco o la inflamación, las enzimas escapan al torrente sanguíneo. Por lo tanto, niveles elevados son como el humo que nos indica que hay un incendio, pero no nos dicen qué tan grande es el fuego. Lo que realmente nos preocupa en una toxicidad por analgésicos es cuando estos números se disparan a miles de unidades, lo que llamamos una hepatitis tóxica aguda. Pero hay otros valores que nos hablan de la fábrica, y no solo de la destrucción, como la bilirrubina y la albúmina. La bilirrubina elevada nos sugiere que el hígado ya no está logrando procesar los desechos, mientras que una caída en la albúmina o alteraciones en los tiempos de coagulación nos indican que la capacidad de síntesis del órgano está comprometida. En este 2026, también prestamos mucha atención a la GGT, una enzima que suele elevarse cuando hay un estrés tóxico crónico por medicamentos o alcohol. Entender que tu cuerpo te habla a través de estos biomarcadores es empoderarte. No te quedes solo con el «está todo bien» del laboratorio. Pregunta, indaga y comprende qué está pasando en tu laboratorio interno. Si este desglose de cómo interpretar tus estudios te ha sido útil, dale un like al video. Eso me confirma que valoras este nivel de detalle científico y me motiva a seguir desglosando la medicina de alta complejidad para ti. Combatir la desinformación en salud requiere que tú, como paciente, seas el primer analista de Inonisa, tu propio bienestar. Un paciente educado es un paciente seguro, y ese es el objetivo principal de nuestra comunidad científica en este canal. Llegamos al final de este recorrido, pero este no es el cierre de una lección, sino el inicio de una nueva etapa en tu relación con tu salud. Hemos aprendido que el hígado no es solo un órgano de paso, sino un laboratorio de alta precisión que trabaja incansablemente para mantenerte en equilibrio. En este 2026, la ciencia nos ha dado herramientas sin precedentes, pero ninguna tecnología supera al poder de un paciente informado y consciente. Recuerda siempre los 3 pilares que hemos desglosado hoy. Primero, el respeto absoluto a las dosis y la comprensión de que el glutatión es un recurso vital pero agotable. Segundo, la vigilancia extrema ante las mezclas invisibles de medicamentos y el estado de tu propio metabolismo, especialmente si vives con hígado graso o practicas protocolos de ayuno. Y tercero, la capacidad de actuar con rapidez ante las señales silenciosas que tu cuerpo te envía. La prevención no es una acción aislada, es un hábito que cultivamos cada vez que decidimos leer una etiqueta con detenimiento, o cuando elegimos no automedicarnos ante una molestia que requiere una evaluación profesional profunda. Mi misión como la doctora Rosa Carvajal es que cada vez que abras tu botiquín, lo hagas con la seguridad de quien conoce las reglas del juego bioquímico. No permitas que la comodidad de la venta libre nuble tu juicio. Clínico personal. Tu hígado es resiliente, pero no es invencible. Si este video te ha permitido ver esos pequeños frascos con un nuevo respeto y te ha dado la claridad necesaria para proteger a tu familia, te pido que te asegures de estar suscrito a nuestra comunidad. En un mundo saturado de promesas rápidas y consejos de salud sin sustento, mantenernos unidos en este espacio de rigor científico es nuestra mejor defensa. Me encantaría que, para cerrar esta consulta abierta, me dejaras un comentario con un compromiso simple. ¿Cuál es ese hábito que vas a cambiar hoy mismo tras conocer cómo funciona tu metabolismo?
Los leo con atención para seguir construyendo los temas que ustedes necesitan en este 2026. Compartir este contenido es el acto final de esta cadena de bienestar. Al hacerlo, no solo pasas un video, sino que extiendes una red de seguridad que combate la desinformación y puede evitar una tragedia médica silenciosa. Gracias por permitirme ser parte de tu educación en Minutes Centers. Salud. Recuerda, tu bienestar es el resultado de tus decisiones informadas, y aquí seguiremos, traduciendo la ciencia para proteger tu vida.